Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Como siempre, un placer enorme compartir este espacio con cada uno de ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes, especialmente a los fans de la telenovela turca que nos tiene a todos al borde del asiento, les va a encantar. Vamos a hablar de esos momentos que te tocan el alma, de esas conexiones que traspasan la pantalla. Específicamente vamos a desentrañar el misterio de la canción que emociona a Serkan con Özge. Si eres fan de esta increíble pareja y de las sutiles, pero poderosas emociones que transmiten, quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para presionar ese botón de suscripción y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y análisis. Ahora, ¿de qué va exactamente este tema? Pues bien, en el mundo de las telenovelas, la música juega un papel fundamental, ¿verdad? No es solo un fondo, es un personaje más que intensifica cada escena, que subraya los sentimientos, que nos hace empatizar aún más con los protagonistas. Y cuando hablamos de Serkan y Özge, sabemos que su relación es un torbellino de emociones, de silencios elocuentes y de miradas que lo dicen todo. Pero hay algo en particular que ha capturado la atención de muchos, una canción. Una melodía específica que parece tener un poder especial para conmover a Serkan, y que está intrínsecamente ligada a Özge. En este vídeo vamos a intentar descifrar cuál es esa canción, porque tiene ese impacto tan profundo en él y cómo esa pieza musical se convierte en un reflejo de su compleja y apasionada historia de amor. Vamos a explorar los momentos clave en los que esta melodía ha sonado, analizar las reacciones de Serkan, y especular sobre el significado simbólico que puede tener. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a recordar esos instantes que nos hicieron suspirar, llorar y sobre todo, creer en el amor verdadero. Empecemos por el principio. La relación entre Serkan y Özge es, para decirlo suavemente, complicada. Está llena de malentendidos, de orgullo, de inseguridades, pero también de una atracción magnética y de un amor que lucha por abrirse paso. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad, cuando las barreras empiezan a caer, que la música entra en juego de una manera magistral. Cuando pensamos en una canción que emociona a Serkan en relación con Özge, inmediatamente nos vienen a la mente varias escenas. ¿Recuerdan esa vez que Özge estaba en peligro y Serkan, a pesar de su coraza, sintió un miedo paralizante? O quizás, cuando se dieron cuenta de que sus sentimientos eran más profundos de lo que querían admitir. En esos instantes una melodía particular parece flotar en el aire, amplificando la tensión, la ternura o la desesperación. Si bien la telenovela nos regala muchas piezas musicales maravillosas, hay una que por su recurrencia y el impacto visible en Serkan, destaca sobre las demás. Se trata de una balada, melancólica pero esperanzadora, que a menudo acompaña los momentos de reflexión de Serkan, o cuando sus pensamientos se dirigen inevitablemente hacia Özge. Es una canción que parece susurrarle al oído las verdades que él intenta reprimir. La instrumentación suele ser suave, con piano y cuerdas, creando una atmósfera íntima y profunda. Y la letra, aunque a veces no la escuchemos explícitamente, siempre evoca sentimientos de añoranza, de amor incondicional y de la búsqueda de la felicidad. Pensemos en una escena específica. Imaginen a Serkan solo en su oficina, tarde en la noche, mirando por la ventana. Está abrumado por las presiones de su trabajo, pero más aún por el conflicto interno que le genera Özge. Empieza a sonar esa melodía. Su mirada se pierde, su expresión se suaviza, y una leve sonrisa, teñida de melancolía, aparece en sus labios. Es ahí donde vemos el efecto. La música no solo acompaña la escena, la crea. La convierte en un momento de profunda introspección para Serkan. No es solo una canción bonita, es un catalizador de sus emociones más genuinas. Y aquí es donde entra Özge. Esta canción no solo emociona a Serkan por sí sola, sino que está intrínsecamente ligada a Özge. Cada vez que suena, la imagen de ella, o un recuerdo de ella, cruza la mente de Serkan. Puede ser la primera vez que la vio, una conversación particularmente significativa, o un momento de conexión intensa. La canción se convierte en un código, un recordatorio de lo que realmente importa para él, a pesar de todos los obstáculos que él mismo pone en su camino. Analicemos el posible significado de esta conexión. ¿Por qué esta canción y no otra?
Quizás la letra habla directamente de su situación. O quizás la melodía le recuerda a Ozge de una manera muy personal, quizás a un momento compartido que fue crucial para él. Podría ser la canción que sonaba en un concierto al que fueron juntos, o una melodía que Ozge le cantó o que le dedicó. Las posibilidades son muchas y parte de la magia de la telenovela es dejarnos especular. Lo que es innegable es el cambio en Serkan cuando suena esta música. El hombre pragmático, a veces frío y calculador, se desmorona. Se permite sentir, se permite recordar, se permite desear. Es como si la canción abriera una puerta a su alma, revelando el romántico empedernido que lleva dentro. Y lo que es aún más poderoso es que este efecto en Serkan se transmite a nosotros, los espectadores. Nosotros también sentimos la melancolía, la esperanza y el amor que emana de esa melodía. Nos hace comprender que a pesar de su dureza exterior, Serkan ama a Ozge profundamente. Piensen en la escena del primer beso. Si bien ese momento fue de una intensidad brutal, hubo una música que acompañó esa catarsis. A menudo en estos momentos cumbre la música se eleva, se vuelve épica, pero hay otras ocasiones en las que una canción más íntima, más personal, puede ser aún más conmovedora. La canción que emociona a Serkan con Ozge no es necesariamente la que suena en los momentos de mayor acción, sino en los momentos de mayor revelación emocional. Son esos instantes de vulnerabilidad compartida, o de anhelo solitario, los que parecen estar bañados por esta melodía especial. Es importante destacar que este tipo de recursos narrativos, como una canción recurrente que evoca emociones, son herramientas muy efectivas en la televisión. Ayudan a construir la identidad de los personajes, a fortalecer la conexión entre ellos y con la audiencia, y a añadir capas de significado a la historia. En el caso de Serkan y Ozge, esta canción se ha convertido en un símbolo de su amor, un amor que es a la vez desafiante y hermoso, complejo y, en última instancia, inevitable. Podríamos incluso especular sobre el título de la canción, si es que lo llegamos a conocer. ¿Será algo como Mi único amor, la razón de mi existencia, o quizás, algo más sutil como El silencio de tus ojos? El título añadiría otra capa de interpretación, pero creo que la verdadera emoción reside en cómo esa melodía específica hace sentir a Serkan, y por extensión, a nosotros. Y ahora, pensando en ustedes, nuestros increíbles seguidores, me pregunto, ¿cuál creen ustedes que es esa canción? ¿Qué momentos específicos les vienen a la mente cuando piensan en una melodía que conmueve a Serkan en relación con Ozge? Me encantaría leer sus teorías, sus recuerdos, sus canciones favoritas de la novela. Dejen volar su imaginación y compartan conmigo y con la comunidad sus interpretaciones. Para recapitular rápidamente, hoy hemos profundizado en el fascinante mundo de la música y las emociones en las telenovelas, centrándonos en la poderosa conexión entre Serkan y Ozge. Hemos explorado la idea de una canción específica que tiene la capacidad única de conmover a Serkan hasta la médula, actuando como un catalizador para sus sentimientos más profundos y una conexión directa con Ozge. Hemos analizado cómo esta melodía, a menudo melancólica pero esperanzadora, transforma al pragmático Serkan, revelando su lado más vulnerable y romántico, y cómo este impacto emocional se extiende a nosotros, los espectadores, fortaleciendo nuestra empatía y creencia en su amor. Ha sido un viaje increíble a través de las emociones y la música, y estoy enormemente agradecido de que hayan compartido este tiempo conmigo. Su compañía en cada vídeo es lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora, la parte que más me gusta, sus pensamientos. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Hubo alguna otra canción que también sintieron que tuvo un gran impacto en Serkan o en la relación con Ozge? ¿Tienen ustedes su propia canción especial que les recuerda a esta pareja? Por favor, compartan todo en la sección de comentarios de abajo. Su feedback es oro puro para mí y para toda la comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les hizo sentir, pensar o simplemente les trajo un buen recuerdo, no duden en dejar un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. También, si creen que algún amigo o familiar que también ama esta telenovela podría disfrutar de este análisis, no duden en compartirlo. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra familia de suscriptores, este es el momento perfecto. Presionen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto más pasión. Hasta la próxima, amigos.